quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Hola a todos, qué lindo que es poder volver a vernos y a poder compartir la palabra de Dios, que es tan edificante y que nos ayuda en nuestro diario vivir. Sin la palabra de Dios y sin el consejo de nuestro Señor se haría imposible poder avanzar en la vida, poder tener paz, poder tener bendición. Y es tan importante el que nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra viva, la palabra implantada en nuestro interior, poder hacer memoria, recordar, reflexionar sobre los consejos que Dios nos ha dejado en las Santas Escrituras, y que en este día podamos mirar y justamente poder profundizar un poquito sobre lo que es tener memoria de Dios, o acordarnos de Dios, o tener en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios. Así que yo les voy a invitar a que podamos ir a Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a estar dando lectura en este pasaje y vamos a mirar a partir del versículo 15, en donde dice así la palabra. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Vemos de que en este pasaje
David, el rey David, dice que comienza a glorificar, a exaltar a Dios y habla de que el pueblo, de que los escogidos, los llamados, puedan ser personas que recuerden, que hagan memoria de todos los prodigios, de todos los milagros, de todas las señales que Dios había hecho. Él les pide de que ellos recuerden, que guarden en sus mentes, en sus corazones, lo que Dios había hablado y lo que Dios había hecho en medio de su pueblo. Y también el salmista dice que Dios también hace memoria de ellos y que hace memoria a través del pacto por 1000 generaciones. Habla de un tiempo, ¿no es cierto?, prolongado, y la Biblia nos habla de que en Cristo Dios ha establecido el nuevo pacto, y es un pacto que es permanente, que es estable, de generación en generación, que en donde Dios se compromete o se ha comprometido a través de su palabra a poder guardar, bendecir y hasta aún otorgar la salvación, el perdón, el favor a toda persona que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora vemos de que aquí el salmista habla de que los hijos de Dios debían de tener memoria de Dios, y también da por sentado de que Dios hace memoria del pacto que Él tiene con su pueblo, y que a veces cuando atravesamos distintas situaciones en la vida, quizás ante amenazas, ante las incertidumbres que se nos proponen en las distintas situaciones que nos tocan vivir, quizás que nosotros no nos acordamos, pero Dios siempre hace memoria de nuestras vidas para ayudarnos, para socorrernos, para asistirnos en las situaciones que nos tocan vivir. Vamos a ver en el libro de Esther, en el capítulo 6, lo que dice la palabra de Dios. Esther, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo,
delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fíjense cómo en esta oportunidad la historia nos relata de que Mardoqueo era una persona que se había guardado para Dios, que había sido fiel a la palabra del Señor, de que en su corazón siempre había habido celo y deseo de quererle servir, de querer llevar el plan de salvación o el plan del propósito de Dios en su vida vivo. Pero estaba Amán, que era una persona que odiaba a los judíos y que él había planificado la forma de cómo sacarse del medio a Mardoqueo, de cómo destruirlo, cómo destituirlo del lugar en el que él se encontraba y poder él echar mano y quedarse, digamos, con el camino libre, como quien diría. Pero vemos de que él, pensando en que el rey lo iba a escuchar, él viene ya preparado con su mensaje, pero fíjense de que a través de quitarle el sueño, a través del insomnio que tuvo el rey, dice que él manda a pedir que le traigan el libro de las memorias. Fíjense de justamente lo que venimos hablando. Y en ese libro de las memorias surge o lee el rey, escucha de que Mardoqueo había trabajado con fidelidad y que había respaldado el trabajo del rey y que no le habían dado nada a causa de esa denuncia que él había hecho en aquel momento. Entonces pregunta el rey qué es lo que se le había recompensado y comienza a pensar y entra Amán y él le hace la pregunta y Amán comienza a decir pensando que era él el que iba a recibir este favor. Fíjense cómo Dios en este libro de las memorias no solamente le va a pagar a Mardoqueo, sino que también le va a pagar a Amán. O sea que la paga es compartida. Vemos de que el rey trae a reflexión o a memoria ese libro de las memorias y él lo pide para poder refrescar lo que había acontecido en tiempos anteriores, en años anteriores, y lo vemos a Dios por encima de estas personas que son las que están en la trama de esta situación, actuando y recordando a cada una de las personas. Miren lo que continúa en el capítulo 7 del libro de Ester. Dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella.
Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Nosotros sabemos de que por encima de todas las circunstancias, de todas las situaciones que se pueden vivir en el mundo, Dios está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo reinado. Él es realmente el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y acá vemos de que Él va a traer memoria, o la memoria, digamos, en lo que se está recordando es darle la honra a Mardoqueo, pero también la paga a Amán por haber luchado o batallado contra el pueblo de Dios, o por haberse opuesto a los propósitos de Dios. Más allá de que el rey Asuero no conocía a Dios, pero estaba siendo en este caso guiado por el Dios Todopoderoso, por el Dios de Mardoqueo, por el pueblo que había sido subyugado años anteriores, pero que ahora estaba glorificándose en toda esta situación. De la misma manera, a medida que vayan pasando los tiempos y cuando ya todo este mundo, digamos, entre como en una recta final, la Biblia dice de que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, y que algún día vamos a rendir cuentas de las cosas que hayamos vivido, que hayamos hecho mientras estábamos en la tierra. Y dice la palabra que todo aquel que ha buscado a Jesucristo, todos aquellos que han humillado su vida en las manos de Cristo, todos aquellos que han pedido perdón por sus faltas, que han lavado sus vestiduras, que han pedido por la gracia de Dios, que han predicado el Evangelio, que se han esforzado por llevar adelante los principios del Señor, dice que Dios va a traer memoria de esas ofrendas, de ese trabajo, de ese esfuerzo, de ese compromiso. Dios va a hacer memoria. De la misma manera que también va a hacer memoria de aquellos que han planificado destruir el pueblo de Dios, que han planificado esclavizarlo, no solamente al pueblo, sino que ya la determinación de Amán era exterminarlo al pueblo, era borrarlo, raerlo de la tierra. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, da un giro la situación, y en esta posición en la que se encontraba Amán de privilegio y de poder tener, digamos, toda la autoridad sobre Mardoqueo y sobre todo el pueblo de Dios de aquella época, se invierten los roles, y Mardoqueo termina quedando en un lugar de honra, en un lugar de autoridad, y comienza, digamos, Amán, digamos, a ser juzgado por el rey, y después termina siendo colgado en la misma horca que él había preparado para destruir a Mardoqueo. Dios trae memoria de todas nuestras vidas, trae memoria de nuestros aciertos, de nuestros desaciertos, de las cosas que podamos haber hecho bien, de las cosas que podamos haber hecho mal. Él trae todo a memoria, y Él da una paga hacia las personas que aún podemos cometer alguna falta, algún error, pero que buscamos la presencia de Dios y que le pedimos a Él la fortaleza, la ayuda, la cobertura de parte del Espíritu Santo. Y aquellas personas que atacan al pueblo de Dios y que buscan destruirlo de una manera o de otra, también reciben su paga, digamos, de acuerdo a los hechos que ellos pueden haber llevado adelante y las intenciones con las cuales pueden ellos haber actuado. Acá se deja ver claramente de que Amán buscaba destruir completamente al pueblo de Dios, y que Mardoqueo lo que él buscaba era justamente poder permanecer, digamos, como pueblo y poder seguir alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios. Miren lo que dice el Salmo 20. Salmos 20, en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones.
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, y con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Fíjense de que el Salmo va hablando de que Dios conceda, que Dios escuche al pueblo que lo invoca, al pueblo que lo busca. Dios va a escuchar esa oración, va a escuchar esa petición, ese consejo que la persona puede en su oración y en su clamor comenzar a pedirle a Dios. Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová haremos memoria o tendremos memoria. La Biblia dice que Dios salva con mucho y que salva con poco. En realidad las cantidades a Dios no le impresionan. A lo que Dios le interesa es de que nosotros podamos tener memoria de sus hechos portentosos, de sus milagros, de sus promesas, de su fidelidad, de su grandeza, de su señorío, de que Él está por encima de toda circunstancia y de toda situación. Y que nuestro corazón pueda apegarse, pueda alinearse, pueda confiar, aunque a veces las cosas no sean muy favorables ante nuestros ojos. Vemos de que Mardoqueo no la pasaba bien mientras él, en los episodios antes del capítulo 6 del 7, vemos de que Mardoqueo sufría por los edictos que se iban pronunciando, por la forma en la que se iba buscando destruir a su pueblo, como en este tiempo nosotros podemos ver de que las decisiones y las sanciones y las leyes que se van tomando no son favorables a los principios de Dios, a los principios de la palabra de Dios, y que aquellos que creemos en las Santas Escrituras nos vemos estorbados, nos vemos limitados y hasta bajo la amenaza de una persecución y de una destrucción. Pero Dios hace memoria, por eso no podemos nosotros ni debemos dejar de invocar el nombre de Dios, y por más que las otras personas puedan tener su fe, su esperanza, su confianza depositada en sus recursos, en sus contactos, en sus vínculos, en su estatus, nosotros debemos de continuar, como dice este salmo, haciendo memoria de nuestro Dios. De Él nos acordaremos y a Él invocaremos, y de Él vamos a esperar la ayuda, el socorro, el auxilio. Así como con Mardoqueo, Dios puede revertir cuando se abre el libro de las memorias, se escribe un libro en el cielo para memoria de aquellos que amamos y de aquellos que tememos, de aquellos que pensamos en los principios de la palabra. Hay un libro de memorias en el cual Dios recuerda, así como este rey Asuero buscó en el libro de las memorias y recordó lo que había hecho Mardoqueo en aquel momento. Miren lo que dice Esther capítulo 2, para poder ver el pasaje que revela y que muestra cómo Mardoqueo hace la denuncia. En el capítulo 2 del libro de Esther, en el versículo 19, dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Vemos de que aquí Mardoqueo escucha de que quieren atacar o quieren matar al rey, y él denuncia esta conspiración, este ataque que había a espaldas del rey Asuero. Pero queda registrado, y eso es lo que va a venir después a memoria, de que él haya tomado la decisión de denunciar, ¿no es cierto?, este ataque que había en contra del rey. Nosotros en este tiempo debemos de seguir guardando nuestras vidas, debemos de seguir confiando en nuestro Dios,
y seguir predicando el Evangelio y seguir declarando de que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque tarde o temprano va a haber un reconocimiento de aquello que se hizo bien y de aquello que se hizo mal, de aquellas personas que creyeron y que aceptaron a Jesucristo como Señor de sus vidas y optaron por poder apoyar y trabajar para que la paz del mundo, para que las personas realmente puedan vivir bajo la bendición de Dios, bajo la fortaleza de Dios, y no bajo el oprobio, no bajo el castigo, no bajo el maltrato del maligno. Pero hay personas que, al igual que Amán, deciden estar del lado de las tinieblas, que deciden destruir la causa del Evangelio, atacar al pueblo de Dios, querer raerlo de la tierra, y eso también va a tener una paga. Y dice aquí la Escritura de que así como se recordó lo que Mardoqueo hizo, también lo que nosotros hacemos mientras estemos aquí en la tierra va a venir a memoria. Miren lo que dice el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Dice en el versículo 14, o desde el 13 podemos leer, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense de que dice de que las palabras contra Dios habían sido de afrenta, habían sido palabras duras en contra de Dios. Y dice que las personas decían: ¿en qué hemos sido fuertes o contrarios en la palabra que hemos dicho? Y el Señor le dice, en la reflexión que ellos hacían de pensar que las personas impías, que las personas que están en contra de la voluntad de Dios, que se mofan de su pecado, que viven en rebelión, en desacato, en iniquidad, dice que esas personas, en la reflexión de estas personas que conocían a Dios, dice que decían que los otros, en definitiva, no solamente eran prosperados en las cosas malas que hacían, en los hurtos, en los robos, en las manipulaciones que ellos hacían, sino que no eran solamente prosperados, sino que habían tentado a Dios y lo habían burlado. Era como que habían logrado escapar del juicio de Dios. Entonces, ¿que de qué servía de que ellos siguieran viviendo, guardando los principios de Dios en temor, en reverencia, en santidad, en integridad? Dice como que no tenía sentido. Pero dice Dios en ese pasaje, en el versículo 16, dice que se escribió un libro para memoria de los que le temen a Dios y de los que piensan en Él. Se iba a hacer memoria de los que habían guardado los principios de la palabra, tal cual como sucedió con Mardoqueo. De la misma manera sucedió en este tiempo y sucederá en los últimos tiempos y en esta época en la que nosotros vivimos. Tarde o temprano Dios va a hacer memoria de los que nos acordamos de Él, de los que buscamos guardar sus principios, de los que reconocemos nuestros errores y nuestras faltas, y como dice la Escritura, bienaventurado aquel que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, de aquel que ha reflexionado, de aquel que ha determinado seguir en obediencia a Cristo. Dice que habrá una paga para esas personas, que Dios hará memoria de su ofrenda, de su sacrificio, de su esfuerzo, como también habrá memoria
para raer a aquel que se opuso a la voluntad de Dios, de aquel que trabajó y que pensó de que podía burlarlo a Dios o que podía cortar de la tierra al pueblo de Dios o que podía hacer afrenta al propósito de Dios. Realmente debemos nosotros de caminar bajo la guía y protección del Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Dice así, en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquellos que conocemos esta historia, dice la Biblia que después cuando ya viene Pedro, y Pedro les comparte el plan de salvación y dice que el Espíritu Santo llega, baja sobre ese lugar y bautiza a todas estas personas. Este Cornelio no era judío, era una persona gentil, una persona que no venía del linaje santo, del linaje judío, pero sin embargo dice que sus ofrendas, sus oraciones, él ya oraba a Dios, así como nosotros, nuestras oraciones hacia Dios, nuestras peticiones, nuestra confianza depositada en el Señor, Dios trae memoria de eso cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros declaramos, sentimos y sabemos que Él es nuestra única esperanza y que solamente en Él esperamos y que en Él confiamos y que por más difícil que nos toquen vivir distintas circunstancias y situaciones, tarde o temprano Dios hará memoria de nuestras oraciones. Dios hará memoria de nuestras ofrendas. Dios hará memoria de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de nuestra abnegación y traerá la paga junto con eso. Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le temen, de los que buscan encontrar su fuerza, su fortaleza en la palabra, en la promesa del Dios Santo, del Dios vivo. Por eso en este día yo le animo a que usted no pierda la esperanza, que se fortalezca en el Señor, porque tarde o temprano Dios traerá a memoria todo lo que usted haya hecho, sus ayunos, sus vigilias, sus oraciones, su intercesión, su adoración, su alabanza, todo se subirá a la presencia de Dios como olor grato, como un incienso agradable a la presencia del Señor. Y tarde o temprano Dios va a traer su bendición sobre nuestras vidas y trae justicia sobre su pueblo. Él trae libertad sobre su pueblo. Él quita al opresor de encima. Así que toda esta situación que podemos vivir en el mundo entero, toda esta persecución que se puede querer venir, tarde o temprano Dios va a salir al encuentro. Así que le animo a que en esta época que nos toca vivir momentos difíciles y apremiantes, haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Haga memoria de lo que Dios ya ha hecho, está haciendo y hará en el futuro. Porque Dios también se acuerda de aquellos que le buscan y escribe en el cielo ese libro de la memoria. Así que le animo a fortalecer su pensamiento, su oración, su corazón, puedan estar alineados a los principios de la palabra. Le invito que cierre sus ojos y que podamos orar juntos a nuestro Dios. Padre bueno, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, queremos en este día hacer memoria de las cosas buenas que has hecho en nosotros, Dios. Gracias, Padre Santo, porque podemos contar, Señor, innumerables testimonios de las cosas maravillosas que has hecho en nosotros, Dios, y que hemos podido también presenciar o apreciar en otras personas, Dios. Y hoy traemos a memoria tu consejo sabio, Señor. Hoy traemos a memoria, Dios, tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La ofrenda maravillosa, Dios, que nos ha traído libertad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios, y nuestro espíritu, Señor, se vivifica y se fortalece, Dios,
en tus promesas, en tus palabras. Haremos memoria, Dios, como dice el Salmo, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu persona. No confiaremos, Dios, ni en carros, ni en caballos, ni en la multitud, Señor, de recursos, Dios, ni en ninguna clase, Dios, de fortaleza humana, sino que solamente en el Dios del cielo está anclada nuestra fe y nuestra esperanza, Dios. Gracias, Señor, por lo que hoy podemos nosotros vivir, porque sabemos, Señor, que vos haces memoria de nuestras vidas, de la ofrenda que nosotros hemos hecho, de nuestro esfuerzo, de la predicación, Señor, de la enseñanza, Señor, y vos sos el que sale al encuentro para bendecirnos, porque al igual que Mardoqueo, hoy nosotros estamos siendo, Señor, exaltados, estamos siendo bendecidos, estamos siendo favorecidos por tu mano generosa, por tu mano poderosa. Por eso nuestra boca se abre, Señor, para alabar, para glorificar y para enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados, anhelo con todo mi corazón de que esta palabra, esta reflexión que hemos compartido pueda ser de ayuda y pueda traer a su mente, a su corazón, las memorias de todas las cosas lindas que Dios ha hecho. Recuerde los milagros que Dios ha hecho en su vida. Recuerde las promesas que Dios ha traído a su corazón, porque esas tarde o temprano se van a cumplir. Espero que esta semana sea una semana bendecida y que todos se puedan encontrar en perfectas condiciones. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Como agua purifica, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón.